Hola chicos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar hablando sobre algunos celulares de Motorola que no vinieron a la Argentina o no se vendieron tanto en Argentina. Quiero decir que estos celulares obviamente no son muy conocidos acá dentro de la Argentina, pero sí en algunas partes como México, Colombia, Ecuador o Brasil. En estos países capaz que sí se conoce más estos celulares, pero como saben, algunos celulares acá de Motorola en Argentina no entraron por la nomenclatura del nombre. Por ejemplo, nunca tuvimos un Moto G50, sí el G52 pero no un G50, o por ejemplo el Moto G60, que este sí entró a la Argentina pero no se vendió tanto. Tampoco tuvimos un Moto G50 5G ni tampoco un Moto G40. Así que hoy vamos a hablar sobre estos celulares. Primero que nada voy a empezar por el Moto G40 Fusion. Este celular fue lanzado el 1 de mayo de 2021. En este celular contamos con un Qualcomm Snapdragon 732G. Contamos con dos versiones de memoria y almacenamiento: 64 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM. Y en la segunda versión contamos con 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de RAM. En lo que viene siendo el panel de este celular encontramos un panel IPS LCD de 120 Hz y la pantalla mide 6,8 pulgadas. La resolución es Full HD+. Contamos con triple cámara en lo que viene siendo la parte trasera del celular, que sería una cámara wide de 64 megapíxeles con un focal 1.7, una cámara ultra wide de 8 megapíxeles con un focal 2.2 y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con un focal 2.4, y esta cámara podía grabar a un máximo de 4K 30 fps. En la cámara frontal contamos con una cámara de 16 megapíxeles con un focal 2.2. Contamos con una batería de 5000 o en algunos casos de 6000 mAh y traíamos una carga cableada a 20 watts y no era compatible con carga rápida. Yo vi algunos reviews de este celular y la verdad que decían que era un celular bastante bueno por el precio en el que lo vendían. En ese entonces creo que se vendía cerca de $200, así que en ese tiempo tener un celular de $200 que grabe en 4K, que tenga 64 megapíxeles, que tenga un buen procesador como el 732, era un muy buen precio. Ahora, en lo que vendría siendo la batería, que solo nos traiga una carga cableada de 20 watts y que no sea carga rápida además, y sí, estamos bastante complicados con lo que nos viene siendo carga, pero si lo vemos por otra parte, está bastante completo este celular. Tenemos 120 Hz en la pantalla, está bien, tenemos un panel IPS LCD, pero sí, tenemos 120 Hz. Y el rendimiento en este celular dicen que era más que decente y se llegó a actualizar hasta Android 12. Seguimos con el próximo celular, que es el Moto G50. En el Moto G50 contamos con un procesador Snapdragon 480 5G y sí tiene conectividad 5G, aunque el nombre no lo diga. Contamos con dos versiones de almacenamiento interno y memoria RAM. Contamos con 64 GB y 4 GB de RAM en la primera versión, y en la segunda versión contamos con 128 GB y 4 GB de RAM. En este celular contamos con un panel IPS LCD de 90 Hz y contamos con una pantalla que mide 6,5 pulgadas con una resolución Full HD+. Contamos con una triple cámara en la parte trasera del celular. Contamos con un sistema de triple cámara: una wide de 48 megapíxeles con un focal 1.7, una macro de 5 megapíxeles con un focal 2.4 y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con un focal 2.4. Este celular, depende de la versión, podía grabar en 1080p a 30 o a 60 fps. Y en lo que viene siendo la cámara frontal contamos con una de 13 megapíxeles con un focal 2.2. En video también, depende de la versión, podemos grabar en 1080p a 30 o 60 fps. Estamos con una batería de hasta 5000 mAh y con una carga de 15 watts. Este celular se lanzó con Android 11 y llegó hasta Android 12. Primero y principal, yo veo que a este celular lo que le bajaron sería la resolución, que es solo HD+, y también en lo que bajaron un poquito de gama es el procesador, el Snapdragon 480. Obviamente con la conectividad 5G. A ver, yo digo que fue el típico celular que quiso tener su entrada a lo que vendría siendo la conectividad 5G, aunque no lo digan el nombre.
y bueno, le pusieron este procesador que sería el 480. Está bien, este procesador capaz que no sirva para juegos, o sea, sí sirve, pero no está hecho para jugar, pero sí sirve para cosas del día a día como redes sociales, sacar alguna que otra foto y mandar algún que otro mensaje con un uso tranquilo para el día a día. Y vi que también las cámaras eran buenas para lo que es este celular. No sé a cuánto se hubiera vendido este celular si estuviera en Argentina, pero es el típico celular de 190 o 240 mil pesos. No sé por qué me imagino este precio en este celular. Pasamos al Moto G60. Primero y principal, yo tengo la versión Moto G60S, que sería la contraparte del G60. Y los veo y son similares en características, bueno, casi similares, ahora les voy a decir por qué. De procesador contamos con un Qualcomm Snapdragon 732. De memoria RAM y almacenamiento interno contamos con dos versiones, una de 128 y 4 GB de RAM y la otra de 128 y 6 GB de RAM. En lo que viene siendo panel contamos con un IPS LCD de 120 Hz y la pantalla mide 6,8 pulgadas con una resolución Full HD+. Contamos con una cámara de nada más y nada menos que son tres las cámaras traseras, una cámara principal wide de 108 megapíxeles con un focal 1.9. Después contamos con una ultra wide de 8 megapíxeles con un focal 2.2 y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con un focal 2.4. La cámara trasera puede grabar hasta 4K 30 fps. Y en lo que viene siendo la cámara frontal, tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles con un focal 2.2. Y depende muy rara vez la versión, podemos llegar a grabar a 4K 30 fps, pero en la mayoría de los casos en lo que viene siendo Europa, América y Latinoamérica y todo eso, solo podemos llegar a grabar a 1080 30 fps. No sé por qué siempre dice que podemos grabar a 4K 30 en una cámara frontal. Perdón si me equivoqué en el dispositivo anterior, si dije que podía llegar a grabar con una cámara frontal a 4K 30. Capaz que esto es para la versión de India, no estoy muy seguro. Esto lo estoy leyendo en la página de GSM. Contamos con una batería de 5000 mAh y en el caso de India puede ser de 6000 mAh. Y nos cuenta con una carga cableada de hasta 20 watts. La verdad en este caso también con la carga nos pasa exactamente lo mismo, lo limitan a una muy poca cantidad, cosa que bueno, si se vuelve algo tedioso al querer cargar el celular. Por otra parte tenemos una cámara de 108 megapíxeles, que es una barbaridad de definición que va a tener esta cámara, o sea 108 megapíxeles está bastante bien. Los megapíxeles no definen si la cámara es buena o mala, pero en lo que viene siendo definición en 108 megapíxeles es una barbaridad. Podemos grabar hasta 4K, así que este también puede grabar hasta 4K, el G60S. Y busqué mi procesador, que es el Helio G95, y exactamente es bastante similar a lo que vendría siendo el Snapdragon 732G, el mismo que tiene la versión G60. Y bueno, a ver, los dos llegaron hasta Android 12, pero se lanzaron con Android 11, y obviamente este celular rendía más que la versión de MediaTek, o sea la que tengo yo, porque siempre supimos que los procesadores de Snapdragon rinden más, capaz consumen un poquito más, calientan un poquito más, pero rinden mucho mejor. Y pasemos al último modelo, que es el Motorola Moto G50 5G. Acá sí le pusieron el 5G. Este celular se lanzó con un MediaTek Dimensity 700. En el apartado de almacenamiento y memoria RAM contamos con dos versiones, primeras de 64 y 4 GB de RAM y la segunda es de 120 y 4 GB de RAM. Vamos con la pantalla. Contamos con un panel IPS LCD de 90 Hz y la pantalla mide 6,5 pulgadas con una resolución HD+. Contamos con un sistema triple cámara, lo que vendrá siendo la parte trasera del celular. Contamos con una wide de 48 megapíxeles con un focal 1.7, una macro de 2 megapíxeles con un focal 2.4 y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con un focal 2.4. Depende de la versión, este celular puede llegar a grabar hasta un máximo de 1080p a 30 o 60 fps. En la cámara trasera contamos con una cámara de 13 megapíxeles con un focal 2.0 y depende de la versión también podemos llegar a grabar a 1080p a 30 o 60 fps. Contamos con una batería de 5000 mAh y con una carga de hasta 15 watts. Pero como la tenían estos locos con no poner
un cargador de 30 watts para cargarlo un poquitito más rápido. No, tenían que poner uno de 20, uno de 15 o uno de 25 creo que era. Pero en este caso nos pusieron un MediaTek Dimensity 700. Que bueno, este procesador rinde casi igual que un Snapdragon 690. Y bueno, me cabe recalcar que trae una conectividad 5G y este también sería el típico celular 5G que valdría alrededor de los 190 a 250 mil pesos. No sé por qué me trae esta sensación. Y bueno, raramente solo se quedó en Android 11. Yo también lo quería recalcar bastante, ya que me pareció muy raro porque la serie G sí o sí tiene que dar un salto de actualización de Android, pero en este caso no sé por qué se quedó en Android 11. Las cámaras en cuanto al anterior G, o sea el G50 normal, no cambiaron para nada y los resultados son bastante iguales. Ahora el procesador puede estar rindiendo un poquito más. Sí, igualmente no estaría hecho para juegos, pero ahora sí nos daría un rendimiento óptimo, no de lo mejor, pero sí óptimo. Muchas gracias por ver este video, chicos. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les diga cada vez que yo suba un nuevo video. Chau chau, bye, nos vemos.